En distintas partes del mundo se han descubierto estructuras o artefactos de origen desconocido, cuyo fino propósito sigue siendo un misterio. Alejados de las grandes urbes, poca gente supo de ellos hasta hace algunas décadas. Aún así, no hay explicación definitiva sobre quiénes lo construyeron, pero leyendas locales cuentan historias, y aquellos que por casualidad o curiosidad tuvieron contacto directo, la consecuencia los dejó marcados de por vida. Los calderos del Valle de la Muerte. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. El 30 de junio de 1908, en la meseta de Siberia, cerca del río Tunguska, ocurrió algo que nunca antes habían visto o experimentado los locales. Una explosión de una liberación de energía equivalente a varios megatones. Arrasó decenas de millones de árboles en un área de alrededor de 2.000 kilómetros, y testigos situados a 65 kilómetros de allí fueron lanzados por el aire debido a la explosión. A unos 800 kilómetros de Tunguska, en la Yakutia siberiana, hay otra región en la que se supone que aconteció un evento similar al de 1908. Pero mientras el suceso de Podkamenaya Tunguska está bien documentado y sigue siendo uno de los raros enigmas científicos compartidos tanto por hombres de ciencia ortodoxa como por investigadores de lo misterioso, de lo que supuestamente pasó hace 8 siglos en la zona del río Olgidak, sabemos bien poco o casi nada. El lugar es respetado sino temido por los nativos, como ocurre con la Siberia en general, una tierra hostil que más vale tratar con cuidado. Kanun Kotan, la tierra de los dioses malignos, y existe la creencia de que quien se queda demasiado tiempo allí enferma y muere. Por ello, las tribus nómadas yakutias lo llaman Oliuyu Cherchikech, el Valle de la Muerte. Por lo visto, este valle, o valles, rodeado de taiga, bosques antiguos de coníferas cerrados y poco transitados, es una zona pantanosa e infestada de mosquitos y con poca caza, lo cual por sí justifica el nombre y el abandono por parte de los nativos. La leyenda habla de grandes construcciones hemisféricas de metal semienterradas, en las cuales no es juicioso permanecer demasiado tiempo. Estas estructuras, llamadas por los locales olgis, calderos, o kelyu, casas de hierro, están asociadas a fenómenos extraños y enraizadas con la tradición popular que las atribuye a los demonios Nirgun Botur y Tongdurai. Ya en 1853, Richard Karlovik Mack, explorador conocido de la región, escribió: en Suntar, una aldea yakutia, me dijeron que en los cauces superiores que fluyen el Biliui hay una corriente llamada el Timirbit de Algi, que se traduce como la gran caldera hundida, que fluye en el Biliui. Cerca de su banco en el bosque hay una caldera gigantesca hecha de cobre. Su tamaño es desconocido, ya que solamente el borde es visible sobre la tierra, pero varios árboles crecen dentro de él. En general, las descripciones modernas parecen describir unos objetos de 7 metros de diámetro que asoman del permafrost, sus paredes de unos centímetros de grosor. En ocasiones aparecen partidas. El material que las constituye es similar al cobre, pero recubierto de un pavonado oscuro muy resistente, en el que los cinceles no dejan huellas y los picos rebotan. En 1936, un geólogo dirigido por nativos encontró una de estas semiesferas de metal, de color rojizo, sobresaliendo de la tierra con un borde tan agudo que cortaba una uña. Se erguía inclinado de tal modo que era posible montar debajo de él en un reno. El geólogo envió una descripción de esto a Yakutsk, el centro regional. En 1979, una expedición arqueológica de Yakutsk procuró encontrar la semiesfera, pero sin éxito. Todas estas estructuras estarían situadas en un área cercana a lo largo del río que mencionamos antes, un tributario del Biliui, cuyo nombre Olgidak significa precisamente río de las calderas. Pero, ¿son de factura humana o son fenómenos geológicos? Si son artificiales, ¿qué antigüedad tienen? ¿Se han llegado a investigar adecuadamente en tiempos modernos? Algunos de los supuestos testimonios resultan extremadamente insólitos. He aquí constancia de algunas mencionadas por Valery Uvarov en su artículo,
pero ninguna ha sido contrastada de manera fiable. Muchas de estas historias transcurren entre los años de posguerra y los 70, una época en que la Unión Soviética se volvió tremendamente prolífica en asuntos del misterio, en parte como un sucedáneo racionalizado de la religión, censurada bajo el dominio soviético, y en parte como una forma velada de propaganda desestabilizadora dirigida a Occidente. En épocas antiguas, el Valle de la Muerte era parte de una ruta nómada usada por los Evenk de Bodaibo a Aníbar, y de allí a la costa del mar de Laptev. Hacia 1936, un comerciante llamado Sabinov trabajaba en esa ruta. Cuando se retiró, los habitantes abandonaron gradualmente los lugares. Finalmente, el comerciante envejecido y su nieta Sina decidieron trasladarse a Siuldiukar, en alguna parte en la tierra entre dos ríos que se conoce como Kelyu, Casa de Hierro en la lengua local. El viejo la condujo a un arco rojizo pequeño, levemente aplanado, donde, bajando por un pasadizo en espiral, había cierto número de compartimentos de metal en los cuales pasaron la noche. El abuelo de Sina le dijo que incluso durante las heladas más severas hacía calor en aquellos compartimentos. En tiempos pasados hubo hombres atrevidos entre los cazadores locales que durmieron en estos camarotes, pero comenzaron a caer seriamente enfermos, y los que habían pasado varias noches seguidas allí pronto murieron. De tal manera, los locales aprendieron a no aventurarse demasiado en la cercanía de estas instalaciones. Gutenev y Yuri Mikhailovsky, dos investigadores que vivían en Mirny, en Yakutia, informaron que en 1971 un viejo cazador perteneciente al pueblo Evenk había dicho que en el área entre dos ríos conocida como Nyukumbotur, Ardiente Campeón, y Atadarak, Lugar del Tridente, hay sobresaliendo de la tierra una especie de estoque que da lugar a su nombre, un arpón muy grande de hierro con 3 puntas, mientras en el área conocida como Keliogur o Gente de Hierro, hay una especie de madriguera de hierro en la cual se encuentra gente con ropa de hierro, delgados y oscuros, y con un solo ojo. Dijo que podría llevar a quien quisiera allí y que no estaba demasiado lejos, pero nadie le creyó. Al cabo de un tiempo, el viejo murió. Algunos ancianos contaban que estando en el lugar llamado Tongdurai, hay una corriente llamada Otoamok, agujeros en la tierra, y alrededor de esta hay unas aberturas increíblemente profundas, conocidas como los abismos rientes. Ese mismo nombre también se encuentra en leyendas que indican que esta es la casa de un gigante ardiente que destruye todo alrededor. Aproximadamente cada 6 o 7 siglos, una bola de fuego monstruosa brota de allí y vuela hacia alguna parte en la distancia, y, juzgando por las crónicas y leyendas de otras personas, estalla directamente sobre su punto de salida, como resultado de lo cual el área en cientos de kilómetros a la redonda se ha reducido a un desierto chamuscado de rocas. Las leyendas yakutias contienen muchas referencias a explosiones, a torbellinos ardientes y a esferas ardientes levantándose por el aire, y todos esos fenómenos están de alguna manera u otra asociados a las construcciones misteriosas de metal encontradas en el Valle de la Muerte. Algunas de ellas son grandes, redondas, casas de hierro que se mantienen en pie con numerosos contrafuertes laterales. No tienen ventanas ni puertas, solamente una boca espaciosa en lo alto de la bóveda. Algunas de ellas se han hundido en el permafrost, dejando solamente una protuberancia en forma de arco, apenas visible en la superficie. Testigos que no se conocen entre sí describen esto como la casa resonante de metal. Otros objetos dispersos a través del área son tapas semiesféricas metálicas que cubren algo desconocido. Las leyendas yakutias dicen que las esferas ardientes son producidas por orificios que arrojan humo y fuego con una tapa de hierro que golpea. En los años 50, los militares soviéticos inspeccionaron esta área, evidentemente debido a la población excepcionalmente escasa en sus franjas norteñas, y condujeron una serie de pruebas atómicas allí. Una de las explosiones tuvo resultados inesperados, y los especialistas extranjeros todavía aún están especulando sobre él.
La estación Deutsche Welle de la radio alemana divulgó en septiembre de 1991 que, cuando un dispositivo nuclear de 10 kilogramos fue probado en 1954, por razones desconocidas, la intensidad de la explosión excedió los cálculos en un factor de 2 a 3000, alcanzando los 20 y 30 megatones. Como fue registrado por los laboratorios sísmicos alrededor del mundo, la causa de una discrepancia tan significativa en la energía de la explosión sigue siendo aún confusa. La agencia de noticias rusa TASS dio aviso de que una bomba de hidrógeno compacta había sido detonada a cierta altura, pero más adelante resultó que este dato era incorrecto. Mikhail Koresky, de Vladivostok, escribe sobre sus experiencias en la región en 1933-1937 y un último viaje en 1947. Se lee en su diario: el Valle de la Muerte se extiende a lo largo de un tributario derecho del río de Biliui. En realidad es una cadena entera de valles a lo largo de sus tierras inundadas. Las 3 veces estuve allí con un guía, un yakutio. En cuanto a objetos misteriosos, hay probablemente muchos de ellos allí. En 3 años vi 7 de esas calderas. Todas me dejaron totalmente perplejo por una cosa: su tamaño, entre 6 y 9 metros de diámetro. En segundo lugar, estaban hechos de algún metal extraño. Todos lo han descrito como que estaban hechos de cobre, pero yo estoy seguro que no es de cobre. La cosa es que incluso un cortafrío afilado no marcaba las calderas. Lo intentamos más de una vez. El metal no se rompía ni alteraba con su martillo. En cobre, un martillo habría dejado definitivamente abolladuras sensibles, pero este cobre estaba cubierto con una capa de un material desconocido, que se asemeja al esmeril. Observé que la vegetación alrededor de las calderas era anómala, totalmente diferente de la que crece alrededor. Es más opulenta: lampazos de grandes hojas, juncos muy largos, hierbas extrañas de 1 o 2 veces la altura de un hombre. El grupo entero, éramos 6 personas, pasamos la noche en una de esas calderas. No detectamos nada malo y dejamos el lugar tranquilamente sin ninguna clase de experiencia desagradable. Nadie cayó enfermo, excepto que 3 meses más adelante uno de mis amigos perdió todo su cabello. Y el lado izquierdo de mi cabeza, el lado en que dormí recostado, me aparecieron 3 pequeñas manchas dolorosas del tamaño de una cabeza de fósforo. He intentado librarme de ellas toda mi vida, pero todavía están conmigo, afirmaba. En otra parte de su diario agrega: ninguno de nuestros esfuerzos para sacar aunque sea un pedazo pequeño de las calderas tuvo éxito. La única cosa que pude traerme fue una piedra, no una piedra ordinaria, sino que era media esfera perfecta, de 6 centímetros de diámetro. Era de color negra y sin ninguna muestra visible de haber sido trabajada. Igualmente era muy lisa, como si estuviera pulida. La cogí del piso de dentro de una de esas calderas. Sigue relatando: llevé mi recuerdo de Yakutia conmigo a la aldea de Samarca, distrito de Chugoyevka, región de Primorsky, el lejano oeste soviético, donde mis padres vivían en 1933. Estuve allí un tiempo sin nada que hacer y mi abuela se decidió a construir una casa. Necesitábamos poner el cristal de las ventanas y no había cortavidrio en la aldea entera. Intenté entonces con el borde de la media esfera de piedra que encontré y resultó cortar con facilidad asombrosa. Después de eso, mi hallazgo fue utilizado a menudo como si fuera un diamante por todos nuestros parientes y amigos. En 1937 di la piedra a mi abuelo, pero ese otoño lo arrestaron y fue llevado a Magadán, donde siguió viviendo sin que le hicieran ningún juicio hasta 1968, fecha de su muerte. Nadie sabe dónde terminó mi piedra, finaliza el investigador. Koresky enfatiza que en 1933 su guía Yakutio le dijo lo siguiente: 5 o 10 años antes él había descubierto varias calderas esféricas que sobresalían por encima de la tierra, a más altura que la de un hombre. Parecían totalmente nuevas. Los cazadores las habían visto posteriormente también, pero en esas ocasiones estaban rotas y dispersas. Koresky también observó que cuando él visitó una caldera una segunda vez, luego de pasados pocos años, que ésta se había hundido apreciablemente en la tierra. Los pueblos de esta parte del mundo no son de los que suelen aparecer en las recopilaciones de leyendas pintorescas.
Aunque la UNESCO ha colocado a lo lonjo la narración cantada de epopeyas heroicas del pueblo yacutio en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es difícil encontrar referencias y la única fuente relacionada con los eventos explosivos tiene pinta de estar en parte contaminada. Es demasiado obvia la historia, pero eso también ocurre con muchas leyendas alrededor del mundo, lo que al mismo tiempo se torna muy coincidente. Básicamente las creencias hablan de un fenómeno deificado al que se dan diferentes nombres según sus efectos hayan sido benévolos o no, pero que consiste en la salida de grandes bolas de luz desde cimas en el suelo, acompañadas de gran estruendo, bolas que finalmente estallan provocando la devastación del área circundante. Esto está vinculado a Agdi, el dios del trueno, con aspecto de anciano y sus pájaros de trueno grandes, negros y de hierro con fieros ojos brillantes que habitan en el inframundo. El primero de estos objetos que interactuó con las tribus nómadas no provocó ningún daño y el segundo aniquiló a un pueblo vecino enemigo, con lo cual el demonio se denominó como Niurgum-Botur, campeón ardiente. Siglos después ocurrió un evento similar con resultados desastrosos. Esta vez apareció Oud Osumu Tondurai, lo que puede traducirse como el extranjero criminal que perforó la tierra y ocultado en las profundidades destruyó todo a su alrededor con un torbellino ardiente. Cabe indicar que también antes del objeto principal se vio otro, el mensajero divino Diesegel, el campeón Kyun Herbi, que cruzó el firmamento como una estrella fugaz para advertir a Niurgum-Botur de la batalla que venía. Entonces Niurgum-Botur luchó contra Tondurai, desencadenando un cataclismo. Este tipo de combates se han repetido raramente, por lo visto, la última vez hacia el siglo XIII. Por los resultados de las investigaciones arqueológicas realizadas en la región superior del Biliwi por S.A. Fedoseyeva en 1991, el establecimiento intermitente por épocas de este territorio se puede remontar aproximadamente al cuarto milenio antes de Cristo. Pasado el primer milenio después de Cristo, la línea del desarrollo histórico se interrumpe y esto no contradice la fecha posible de la última explosión histórica tradicionalmente constatada en 1380. Esta historia de proyectiles explosivos partiendo de pozos subterráneos recuerda bastante a las historias indígenas que rodean a las míticas ciudades perdidas del Amazonas, que según la narración del recordado reportero alemán Karl Brugger, estudioso de las culturas nativas americanas, sobre Acacor dijo que formaría parte de un sistema de defensa sumamente sofisticado, aunque también puede recordarnos a misiles nucleares o emanaciones volcánicas. ¿Acaso no nos hace pensar esto también en aquellas luchas del pasado mesopotámico entre los Anunnaki? ¿Y qué nos habla de aquellas batallas de la historia de la India antigua con rayos y vimanas? Batallas donde se utiliza tecnología avanzada y armas formidables. Es bueno apuntar la referencia porque el mundo contiene historias similares como la que hoy estamos narrando. Todo esto nos lleva a un valle de la muerte en la taiga siberiana que tiene un área con un historial de meteoritos destructivos. Hay videos de investigadores parados sobre los supuestos techos metálicos de los calderos subterráneos. Tenemos relatos populares antiguos como el Olonjo, mezclados con relatos modernos. Tenemos varios dibujos, pero pocas fotografías y no tan claras. Lo que no significa que las historias relacionadas con los calderos de Biliwi sean mentira. Es probable que sea cierto. Los lugareños lo saben y le temen, y los que investigaron en él también, pero que como todo lo inexplicable que es descubierto, poniendo a prueba lo científicamente establecido, sumado a la ignorancia y burla de mucha gente, lo intentan ocultar o ridiculizar, como siempre. Nuevamente el cine se encargó de estas cuestiones, mezclando realidad con ficción. Películas como El Quinto Elemento o la serie animada Shadow Riders, por dar algunos ejemplos, son las que nos muestran que el planeta está protegido por armas misteriosas ocultas en lugares estratégicos, que surgen automáticamente ante un ataque externo como los asteroides, o vaya a saber quién, qué otra cosa más. Entremezclando en el mensaje que en un pasado tan remoto pudo haber una civilización desconocida, perdida y misteriosa,
creando sistemas de defensa avanzados que protegieran nuestro mundo, que recién ahora empieza a conocer. ¿Serán los misteriosos calderos del Valle de la Muerte en Siberia uno de ellos? El misterio aún sigue sin resolverse. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Dale like y suscríbete.